Buenos días. Algunos los había, no los había visto, pero los había contactado por Zoom. La semana pasada que comenzamos, comenté que vamos a tratar de hacer las clases cortas, 30 minutos, no creo que lleguen a 40. Pues no, para ver si, para no cansarnos uno y dos, para ver si hay alguna duda, comentario o crítica. El día de hoy vamos a ver unas 2, 3 cosas del ciclo celular. Ustedes creo que lo tienen más familiarizados que yo. Lo llevan en varias materias, ¿no? Lo llevan en química o en genética, o cuál se llama. Genética. Bien. Lo cambió. Bien, Ok, yo voy a tomar lista entonces. Avite Oroa. ¿Lo manejas o lo manejas? Avite Oroa. Él es de los que está enfermo. Oh, no. Al final, ¿no? No, del más final. Al final sí. Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, decía que vamos a ver unas 2, 3 cositas. Es la computadora. Cambio. Es la computadora. Ah, está trabajando. Nosotros la compramos. Se trabó. ¿Es tuyo o es de la universidad? Es de todo el grupo. Ajá. Voluntaria. Sí, ahora. Siempre ha sido jefa de todo el... No, la jefa es Daniela. Ah, perdón. ¿Cómo te llamas? Karen. No, nada. Dale sobre la... La jefa de... Bueno, la receta de bien, bueno, comenzamos. Decía que vamos a ver unas 2, 3 cosas de ciclo celular que tengan que ser tomadas en cuenta para fines de la materia que es cáncer, ¿verdad? Entonces, todos ustedes saben que la división celular es un proceso a través del cual las células se dividen para formar células hijas, realmente los organismos. Y que dependiendo del tipo de organismo que estemos hablando, puede haber una división muy simple, como en las bacterias, que es la fisión binaria, o puede haber formas más complejas de división celular, como los vertebrados superiores, como nosotros, eucarióticos, que es la mitosis. Esto sirve para el crecimiento y para el reemplazo de las células viejas o dañadas. Y un tercer tipo sea la meiosis, que nomás sucede con las células gonadales. Hay una división que es completa porque queda media célula o media información genética que se va a completar con la otra media información genética de otro gameto y formar un nuevo. Ahora bien, ¿no le podemos quitar el codito de abajo?
entonces, el ciclo celular es un ciclo, es una serie de eventos que suceden. Ay, perdón. Pícale la flecha. Es que me va a mandar a la página. Bueno, Es una secuencia ordenada de eventos que van desde que la célula nace, en una célula padre, o paterna, hasta su propia división, y estas son las fases que ustedes deben conocer. Entonces, este es el ciclo celular. Vamos a entrar un poquito más adelante, pero básicamente consta de una fase de crecimiento inicial, que es la que uno, una fase de síntesis de DNA, que es la fase S, otra fase de crecimiento tardío, que sería la que 2, y finalmente la mitosis, que es cuando la célula ya se divide en dos células. Todo lo que sucede de G1 hasta antes de mitosis se llama interfase, y la mitosis pues es su propia fase. Ahora bien, ¿de qué depende o cuáles son los requisitos para que una célula se pueda dividir? Las células se dividen en diferente rapidez dependiendo del tejido que estén hablando, pero necesita siempre que haya nutrientes. Un organismo para crecer necesita alimentarse, necesita que haya factores de crecimiento, que son proteínas que estimulan la división celular. Hay más de 50 conocidos. Depende también de lo que se llama inhibición dependiente de la densidad, que es algo parecido a lo que tenemos ahorita con la sana distancia, ¿no? Si hay demasiadas células amontonadas en un lugar, no se dividen, se inhibe la división. Y finalmente dependen de que estén ancladas a una superficie sólida para poder dividirse. Entonces, estos son factores externos que influyen en la división celular. Ahora bien, el ciclo celular tiene un sistema de control que cuando nos falla es cuando da origen a una célula normal y eventualmente cáncer. Entonces, este sistema de control del ciclo celular es una serie de moléculas que disparan el crecimiento celular, pero coordina los eventos principales del mismo y puede detener el ciclo celular o la división celular si detecta alguna anormalidad. Por lo tanto, existen puntos de chequeo, como los retenes del fin de semana en Culiacán, ya casi todos los días. Puntos de chequeo que pueden detener la división celular o darle luz verde para que prosiga. Algo parecido a los retenes, los pasos o no. Esto es un poquito de lectura, pero hay dos procesos fundamentales en la división celular. Uno de ellos es que los cromosomas, ustedes saben que los cromosomas se replican, se doblan, se duplican, y estos se segregan exactamente igual hacia los extremos de la célula. Entonces, el ciclo celular, por lo tanto, está regulado primariamente en los sitios de replicación del DNA, que es cuál fase. ¿Dónde hay síntesis de DNA? ¿Dónde estoy? En la fase S, la fase de síntesis. En esa fase y en la fase de la mitosis, que es la última fase, es donde están principalmente los retenes, los puntos de. Y ya si ustedes se quieren meter en problemas bioquímicos, tendrían que saber que hay unas sinasas proteicas que constan de una ciclina y una sinasa dependiente de ciclina, que es la molécula completa que, si vieron el video y si no lo van a ver, actúan en diferentes puntos de chequeo. E incluye fosfatasas también. Lo que ya sabemos es que en la ausencia de la regulación celular, las células se siguen dividiendo eternamente y entonces da lugar a enfermedades como. Esta es muy compleja, no vamos a tener, simplemente
El ciclo celular estaría aquí adentro y todas estas moléculas que ven ustedes serían ciclasas, cininas, fosfatasas que están influyendo y que viene bien explicado en el video. Entonces, de vuelta, muy esquemáticamente, repitiendo, la célula está, por lo pronto está aquí fuera, está en reposo y entra a la fase de crecimiento celular, a la G1. En esta fase, ¿qué pasa? La célula crece, aumenta de tamaño, adquiere los nutrientes necesarios para poder llegar a la fase de replicación, de síntesis de DNA. Si esta no crece y no tiene suficientes nutrientes, no va a pasar adelante. Luego entra, ya que creció, que está madura, que tiene lo que requiere, entonces se sintetiza el DNA, se replica el DNA. En la fase S viene la fase tardía de crecimiento, la G2, que es la preparación hacia la mitosis. Y finalmente se hace la mitosis. La mitosis, ustedes ya saben, tiene 4 fases. Al final de la mitosis se hace la división del citoplasma, que es la citoquinesis, y se forma una nueva célula. Entonces, resumiendo, la interfase es el periodo de crecimiento y replicación de DNA entre 2 divisiones celulares. Decimos que tiene 3 fases, G1, la cual la célula aumenta de tamaño, la fase de síntesis, la cual se replican los cromosomas, ya hay entonces ahora 2 pares de cromosomas. La fase de crecimiento tardía, en los cuales las organelas, como los mitocondrias, etcétera, se duplican también, se forma citoplasma nuevo y se forman todas las otras estructuras que necesitan las células para poder entrar en mitosis. Ustedes saben bien lo que son cromosomas, no lo vamos a tener en eso, pero es el mecanismo de información genética que tenemos. Y las 4 fases de la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, esquematizadas ahí. Un pequeño video adelante. Al final de la mitosis sucede la citoquinesis, que es la división del plasma. Y entonces cuando se forman las 2 células hijas genéticamente idénticas, y la célula se va otra vez a la interfase. Eso es una animación de la mitosis. Ya está duplicado el material genético, se duplican cromosomas, se alinean como debe de ser, se forman las organelas, los núcleos y finalmente se divide el citoplasma. Entonces, regresando a lo más importante del tema, que es la regulación del ciclo celular, existen estas proteínas llamadas ciclinas, ya vimos, las cuales controlan el ciclo celular en estos 3 sitios de chequeo. El punto de chequeo de G1 decide si la célula está suficientemente madura para poder dividirse y seguir adelante o no. El punto de chequeo de la fase S determina si el DNA se ha duplicado apropiadamente, si no quedó algún pedazo faltante. Y finalmente, el punto de chequeo de la fase mitótica se asegura que los cromosomas están alineados de manera adecuada en la placa mitótica. Otro esquema, ¿qué sería G0? ¿Alguien sabe qué sería G0? Es cuando la célula está en reposo. Aquí la célula está descansando y algo hace que entre a G1, generalmente factores de crecimiento. Entonces, de vuelta, el punto de chequeo en el G1 ocurre hacia el final, esta flecha roja, hacia el final de la fase de crecimiento, y checa que la célula sea suficientemente grande y que tenga las proteínas adecuadas, el material que necesita para continuar. Si no, se regresa a G0. En G1 es donde toda la P53. ¿Cómo? En G1 es donde toda P53. Es que un peso 3, ahorita vamos a ver por allá, sí, perfectamente. El punto de chequeo de la fase S, ocurre de la fase S, obviamente,
y checa que el DNA se haya replicado correctamente. Y si es así, se va a la mitosis y el último punto de chequeo está en la fase mitótica, que checa que la mitosis esté completa y entonces ya sucede la citoquinesis y la división. Entonces, como ya mencionó el P53, tenemos muchos genes en el organismo. Hay genes que nos protegen y hay genes que nos hacen susceptibles a padecer alguna cosa, así como alguien es chaparro, alto, güero, moreno, ojo café, ojo verde. Esa información la tenemos en los genes. Hablando en particular de genes relacionados con cáncer, hay uno muy importante, si no lo conoces, se lo presento, que es el P53. El P53 es un gen protector, o sea, nos protege del cáncer. ¿Por qué? Porque precisamente tiene un papel importante en el punto de chequeo de G1. Y cuando eso monitoriza el DNA, pues tenemos aquí una célula, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando esta célula está anormal, pero tenemos el P53 funcionando bien, un gen protector, o se repara la célula, se hace corriente o se destruye. ¿Qué pasa si el P53 no está funcionando? El P53 está ausente o dañado en la mayoría de las células de cáncer, en el modelo universal. ¿Qué pasa entonces si yo puse el P53? Lo que sucede es una duplicación de células anormales. Entonces, es el guardián del genoma humano en relación con... sabemos que las diferentes células de los diferentes tejidos se dividen en diferentes velocidades. Como has dado un ejemplo, la célula de la médula ósea se divide cada 12 horas para reemplazar los glóbulos rojos que se están destruyendo, que están viejos. Pero, por ejemplo, las células neuronales probablemente ya nunca se dividen una vez que ya se formó ese cerebro inútil. ¿Qué pasa cuando hay pérdida del control de la división? Cáncer. Así de sencillo. El caso es diferente dependiendo de los tejidos afectados, ya veremos esto con los de patología. Pero el tema común, pues ahora voy a decir, el tema común es la pérdida de control sobre la división celular. Entonces, una división anormal, incontrolada, hay lo que se llama la célula inmortal, la célula eterna, que es una célula de laboratorio que está dividiéndose eternamente. Y obviamente la causa genética del cáncer es la mutación en los genes que controlan o cuyo objetivo es controlar las células normales. Cuando estas células normales crecen, pues sí, alteran la función de las células normales y el paciente tiene un cáncer avanzado. No. Entonces, resumiendo los tipos de genes que tienen que ver con cáncer, el P53 sería un gen supresor del tumor o protector que previene el desarrollo de células mutadas y que también el cáncer. Los oncogenes, ya veremos algunos, todo lo contrario, son genes que causan cáncer. Y los protogenes, genes normales que mutan y se hacen oncogenes. Repitiendo hasta el cansancio, el cáncer pues es un resultado de una división celular descontrolada de células que pierden su habilidad para regular el ciclo. Se producen más rápidamente que las células normales y ya cuando se hacen muchas células se forma una masa que se llama tumor. Y aquí de vuelta lo mismo, cuando hay un control del ciclo celular, las células se dividen normalmente y si hay una célula normal, esta se destruye o se repara. Pero cuando no hay control, se siguen dividiendo y ya que son muchas, ya hacen una bolita, ya hacen una masa. Ahora sí, son puntos muy básicos para no cansarlos. El tema de hecho es más bioquímica que otra cosa. Para que se tomen en cuenta y se graben los puntos esenciales que tienen que ver dentro del ciclo celular con el desarrollo.
¿Aquí hay alguna pregunta? Pues los que no han visto el video, veanlo. Porque ahí está muy bien explicado, mejor que dura 12 minutos, no tenemos mucho tiempo. Y el viernes vamos a ver lo que carcinogénesis. Ya vamos a hablar un poquito diferente. ¿De acuerdo? Ahora sí que para lo que tú quieras de... ¿Cómo cierro aquí para que no echamos a perder? Listo. Deja con la Ok, claro. Yo le paso los que faltan. que nos vemos el viernes con jóvenes. Estén bien. A mí que Oroa. Están todos. Bienvenido a grabar sin la barra de compartir.